Hola a todos, bienvenidos a Argot History, el lugar donde exploramos grandes ideas y filosofías desde una perspectiva diferente. Hoy vamos a hablar sobre algo que quizá han escuchado mucho últimamente, el estoicismo. A simple vista, esta filosofía parece una receta perfecta para encontrar paz interior y serenidad frente a las adversidades de la vida. ¿Pero realmente es tan perfecta como parece? Lo que pocos discuten son los peligros ocultos del estoicismo cuando se malinterpreta o se aplica de manera extrema. Así que hoy vamos a explorar esos riesgos juntos con un enfoque amigable y reflexivo. Además, este podcast ha sido revisado por una psicóloga experta en salud mental y podrán encontrar sus redes en la descripción y en el comentario fijado. Así que empecemos. ¿Qué es el estoicismo? Antes de sumergirnos en los posibles peligros del estoicismo, es importante entender de qué se trata esta filosofía. El estoicismo nació en la antigua Grecia, hace más de 2000 años, de la mano de filósofos como Zenón de Sitio, y luego fue popularizado por pensadores romanos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. A lo largo de la historia, esta filosofía ha sido valorada por su enfoque en la resiliencia y en el control emocional. En esencia, el estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esto suena simple, pero tiene un impacto profundo en cómo enfrentamos la vida diaria. Según esta perspectiva, debemos enfocar nuestra energía únicamente en las cosas que podemos cambiar, nuestras acciones, pensamientos y emociones. Todo lo demás, el clima, lo que piensan los demás, el destino o incluso la muerte, debe ser aceptado con serenidad. En un mundo tan lleno de incertidumbre, esta idea es tremendamente atractiva. Quien no quisiera tener esa capacidad de mantenerse tranquilo y sereno ante los retos que la vida nos lanza? En muchos sentidos, el estoicismo nos invita a adoptar una mentalidad de no te preocupes por lo que no puedes controlar, lo cual puede ser liberador. Eso explica por qué ha ganado tanta popularidad en los últimos años, sobre todo entre emprendedores, líderes y hasta en la cultura de la autoayuda. Sin embargo, como veremos más adelante, esta filosofía también tiene su lado oscuro, si no se entiende bien. En su versión más estricta, el estoicismo podría llevarnos a una actitud fría e indiferente hacia nuestras emociones y la de los demás. Y aquí es donde empieza la advertencia. Pero antes de llegar a eso, vamos a profundizar un poco más en cómo esta filosofía ha llegado a influir en la actualidad. Hoy en día, el estoicismo está experimentando un renacimiento gracias a figuras públicas y autores que lo ven como una herramienta de autocontrol en un mundo caótico. Pero a medida que se populariza, también crece el riesgo de que la apliquemos de manera equivocada, sin entender completamente lo que implica en nuestras vidas emocionales y sociales. Y es justo lo que queremos explorar en este podcast. El peligro de la desconexión emocional. Ahora que entendemos la esencia del estoicismo, es importante hablar de una de las características y de los peligros más serios, la desconexión emocional. El estoicismo enseña que debemos ser indiferentes a lo que no podemos controlar y que no deberíamos dejarnos llevar por nuestras emociones negativas. Pero, ¿qué pasa cuando ese enfoque se lleva al extremo? El problema surge cuando confundimos la serenidad con la supresión de nuestras emociones. Imaginemos un escenario. Enfrentamos una situación dolorosa, como la pérdida de un ser querido o una decepción laboral. En lugar de procesar esas emociones, podríamos caer en la trampa de decirnos, no debería sentir esto, no tiene sentido preocuparme. Y aunque en teoría parece una forma de protegernos del sufrimiento, en la práctica podemos terminar ignorando emociones necesarias para nuestro bienestar. Cuando reprimimos nuestras emociones, estas no desaparecen, se quedan atrapadas dentro de nosotros. Y con el tiempo, esta acumulación puede manifestarse de manera mucho más dañina, como ansiedad, depresión o incluso problemas físicos derivados del estrés no procesado.
La psicóloga que revisó este podcast nos advierte que la desconexión emocional no es una señal de fortaleza, sino de evitación. No sentir emociones no nos hace más estoicos, nos hace más vulnerables. El estoicismo original no nos pide que seamos robots sin emociones. Filósofos como Séneca o Marco Aurelio entendían que las emociones son parte de la experiencia humana. La clave es no dejar que esas emociones nos controlen. Pero aquí es donde muchos malinterpretan la filosofía. Creen que deben anular todo lo que sienten para ser verdaderos estoicos, cuando en realidad el objetivo es manejar esas emociones de manera consciente sin que nos arrastren. Imagina que tratas de ser estoico cuando alguien te ofende. En lugar de confrontar la emoción que sientes, eliges no darle importancia. Pero si no gestionas esa emoción, con el tiempo puede transformarse en resentimiento o frustración reprimida. La respuesta emocional saludable implica reconocer lo que sentimos y buscar maneras constructivas de afrontarlo, en lugar de ignorarlo. El peligro de la desconexión emocional radica en que al intentar ser estoicos podemos caer en el error de bloquear nuestras emociones. No se trata de ser invulnerables, sino de aprender a navegar nuestras emociones sin ser esclavo de ellas. Y esto solo se logra cuando permitimos el sentir y procesar en lugar de reprimir. Otro peligro del estoicismo, si no lo interpretamos de manera errónea o de manera correcta, es la tentación de evitar conflictos importantes. El estoicismo nos invita a aceptar aquello que no podemos cambiar y a no perder energía en esas cosas que están fuera de nuestro control. Esto en principio parece un buen consejo, pero ¿qué sucede cuando esta aceptación nos lleva a ser pasivos en situaciones donde debemos actuar? Imagina un escenario común. Estás en el trabajo, te encuentras en una situación de injusticia, ya sea por acoso laboral o porque no te están reconociendo el valor de tu esfuerzo. En lugar de enfrentar el conflicto, podrías adoptar una postura estoica y decirte a ti mismo, no tiene sentido quejarme, esto está fuera de mi control. Pero esa actitud, en lugar de traerte paz, puede perturbar situaciones dañinas y hacer que te conformes con una realidad que no deberías aceptar. Aquí es donde el estoicismo malinterpretado puede convertirse en un arma de doble filo. Todo conflicto no debe ser ignorado o aceptado pasivamente. En muchas ocasiones, el conflicto es necesario para defender nuestros derechos, ya sea en el trabajo, en situaciones personales o en la sociedad. Evitar todo conflicto bajo la bandera del estoicismo puede hacer que dejemos pasar oportunidades para mejorar nuestra vida y la de los demás. Además, cuando evitamos los conflictos importantes, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Si aceptamos injusticias o maltrato sin levantar la voz, estamos enviando un mensaje a otros de que esa situación es aceptable, y eso puede tener consecuencias mucho más grandes. La filosofía estoica original no aboga por la pasividad total. Séneca, por ejemplo, decía que debemos actuar con justicia y defender lo correcto, siempre que podamos hacerlo de manera razonable y justa. Entonces, aunque el estoicismo promueve la serenidad y la aceptación, no debemos confundirla con la resignación. El equilibrio está en aprender cuándo es el momento de aceptar lo que no podemos cambiar y cuándo es momento de actuar para transformar lo que sí está en nuestras manos. El riesgo está en que si no somos conscientes, podemos caer en la trampa de evitar los conflictos necesarios para nuestro crecimiento y bienestar. Uno de los aspectos que más preocupa cuando se habla del estoicismo es su aparente contradicción con la autocompasión. El estoicismo valora la autodisciplina y el control emocional, cualidades que en principio pueden parecer opuestas a la autocompasión, que implica tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión en los momentos difíciles. En su enfoque más estricto, el estoicismo puede dar lugar a una actitud de dureza hacia uno mismo. La filosofía nos insta a no dejarnos arrastrar por nuestras emociones, a mantenernos firmes ante los desafíos
Y aunque esto suena admirable, también hay un peligro oculto: el ser demasiado exigentes con nosotros mismos, de creer que cualquier muestra de debilidad o vulnerabilidad es un fracaso personal. Aquí es donde entra la importancia de la autocompasión. La autocompasión no es lo opuesto al control emocional, sino un complemento necesario. Es fundamental poder ser amables con nosotros mismos cuando enfrentamos dificultades. Todos cometemos errores y pasamos por momentos duros, y en esos momentos la crítica interna puede hacer más daño que bien. Tratar de enfrentar todo con una fachada de fortaleza estoica puede alejarnos del cuidado personal que necesitamos. Cuando atravesamos un fracaso personal o una pérdida, el estoicismo podría sugerir que lo mejor es aceptar la situación y seguir adelante sin demasiada conmoción. Pero la autocompasión nos invita a reconocer el dolor que sentimos, a darnos permiso para ser vulnerables, a no castigarnos por nuestras emociones. No se trata de ser indulgentes con nosotros mismos de manera exagerada, sino de equilibrar la autodisciplina con el autocuidado. Kristin Neff, uno de los investigadores líderes en el campo de la autocompasión, nos recuerda que la clave de la vida emocional saludable es la responsabilidad personal y el cuidado emocional en un equilibrio. El problema de una interpretación rígida del estoicismo es que puede inclinarse demasiado hacia la autoexigencia, dejando de lado la necesidad de reconfortarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. En los momentos difíciles, la autocompasión vuelve crucial mantener el equilibrio entre lo saludable y lo que genera paz en nuestra mente. Así que en lugar de ver el estoicismo y la autocompasión como opuestos, deberíamos considerarlos como dos caras de la misma moneda. Ambas nos ofrecen herramientas para manejar las dificultades de la vida. El estoicismo nos enseña a ser resilientes, a no dejarnos llevar por emociones destructivas, mientras que la autocompasión nos recuerda que es humano sentir dolor y que está bien tomarnos el tiempo para sanar y ser amables con nosotros mismos. El verdadero desafío no es elegir entre el estoicismo y la autocompasión, sino aprender a combinar ambos en nuestra vida cotidiana. Un equilibrio entre fortaleza interior y autocuidado emocional es lo que realmente nos permite crecer y superar las adversidades de manera sana. Después de explorar los diferentes aspectos del estoicismo y los riesgos que puede conllevar cuando se aplica de manera rígida, es importante recordar una cosa clave: el estoicismo es una herramienta, no un dogma. Como toda filosofía, su poder radica en cómo la utilizamos en nuestro día a día, adaptándola a nuestras circunstancias personales y emocionales. El estoicismo nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo afrontar la adversidad con resiliencia, cómo diferenciar lo que podemos controlar de lo que no, y cómo manejar la serenidad en medio del caos. Pero eso no significa que debamos aplicar sus principios de manera inflexible. Como hemos visto, llevar el estoicismo al extremo puede llevarnos a la desconexión emocional, a evitar conflictos importantes o incluso a ser demasiado duros con nosotros mismos. Lo que hace el estoicismo valioso no es su rigidez, sino su capacidad para enseñarnos a ser conscientes de nuestras reacciones. Y en esto también debes incorporar otros enfoques, como la autocompasión, la empatía, que nos permite vivir de una manera más equilibrada y saludable. Ninguna filosofía es una receta mágica para todas las situaciones de la vida. En lugar de seguir ciegamente estos pensamientos, debemos aprender a utilizar sus enseñanzas cuando realmente nos sirven y ser flexibles cuando necesitamos otro enfoque. Si bien el estoicismo nos invita a aceptar lo inevitable, también debemos recordar que hay momentos en los que actuar, sentir y expresar es lo más humano y necesario.
En lugar de evitar el conflicto y las emociones, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo enfrentar esto de manera constructiva? El estoicismo, entendido de forma saludable, no busca eliminar nuestras emociones, sino aprender a gestionarlas sin que nos dominen. Para finalizar, chicos, el estoicismo puede ser una poderosa herramienta en nuestra caja de herramientas filosóficas, pero no es la única. Al combinar sus enseñanzas con la autocompasión, el equilibrio emocional, podemos llevar a nuestra vida en un sentido pleno y significado. No se trata de eliminar nuestras emociones o evitar conflictos, sino de abordarlos con sabiduría y serenidad. El verdadero estoicismo no nos pide ser perfectos, sino ser conscientes y responsables de cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Si te ha gustado este podcast, no olvides dejar un like y suscribirte para seguir explorando más sobre las filosofías y cómo afectan nuestra vida. Y como mencionamos, este trabajo fue revisado por una psicóloga. Te dejo sus redes en la caja de comentarios y en el comentario fijado, para que si deseas contactar a un profesional y estás en una situación, lo puedas hacer con alguien que realmente conoce sobre salud mental. Muchas gracias por ver nuestro contenido, por escucharnos y nos vemos en un próximo podcast. Adiós, chicos.